En Moscú, hoy 9, se conmemora el triunfo de la Gran Guerra Patria y Putin invitó a los amigos. Obviamente, nosotros tenemos la bandera de la Federación Rusa. Siempre hay un pelotudo que me pregunta por qué está la bandera de la Federación conmigo. Porque desde el día que la Federación cruzó la línea de Ucrania y hasta el día que termine el conflicto con Ucrania, la bandera va a estar ahí porque estoy con la Federación Rusa contra el nazi, hijo de puta, nazi judío de Zelensky y todo lo que representan los nazis del batallón Azov, el ejército del judío nazi que masacraba rusos solo por deporte, como son los nazis. ¿Se entiende? Entonces, vos sabés que cuando apoyás un nazi y te abrazás con Hitler, sos nazi, ¿no? Bueno, si te abrazás con Zelensky, sos nazi. Porque es un judío nazi, con un batallón Azov, con Hitler tatuado, las esvásticas tatuadas, las SS tatuadas, con las cuales mataban al pueblo ruso. Por eso el pueblo ruso dijo basta. Si vos te abrazás con Netanyahu, otro judío nazi, asesino, criminal con orden de captura internacional por la Corte Penal Internacional, no por mí. O sea, no es que lo digo yo. Lo dice la Corte Penal Internacional, que ese señor es un genocida. Sos igual que él. No te puedes abrazar a un genocida, si no sos un genocida. Bueno, en esencia, esto es lo que tenemos. ¿Qué pasó en Moscú? ¿Qué pasa en Rusia hoy? Llegó Lula. ¿Qué tal? A la fiesta del día de la Gran Guerra Patria. ¿Qué presidente, ¿eh? ¿Qué tal? Eso sí. Pero llega porque lo invitaron, lo invitó. Bueno, lo que quiera, ¿No? pero se comió 2 años de cárcel con una mentira. Volvió a la presidencia y hoy invitado ahí. Sí. Y también llegó Maduro, ¿Qué tal? al que Cristina le pedía las actas. ¿No? O sea, Cristina decía, mostrame las actas, Nicolás. Bueno, Putin parece que no tiene ninguna duda. ¿No? Y lo invitó al presidente de Venezuela a firmar acuerdos. No le pidió las actas para ir. No, y firmó acuerdos estratégicos con Venezuela que ponen a Venezuela en una situación infinitamente mejor que la nuestra. Claro. Hola, amigo, ¿cómo andás? Bien, ¿me trajiste de garoto? Sí, olvidate. Y se trajo a la garota, la novia, Gracias, la amigo. mujer. Nos vemos ahora, dale. Bueno, Además integrante de los BRICS, ¿no? sí, sí. Mirá la pierna, ¿no? Sí. Me Ahí encanta, está. ¿verdad? Sí. Quietito, él en su lugar. Se lo ve muy nervioso a Putin, ¿eh? El tipo está tenso, se lo ve muy preocupado a Putin. Vos sabés, Santiago, que antes de venir para acá estaba hojeando diarios de afuera, ¿no? Y el prestigioso e influyente The Times, no el New York Times, The Times de Londres, decía, hablando sobre lo que fue la conmemoración de los 80 años, para ellos el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, así la llaman, no la llaman Segunda Guerra Mundial ellos, ¿no? Gran Guerra Patria. Que aparte tuvieron que aportar 40 millones de muertos para ganarla. 25 murieron. Eso nadie te lo cuenta, ¿no? Pero... ¿Vos sabés por qué se llama la Gran Guerra Patria? Porque el día que los nazis cruzaron la frontera de la ex Unión Soviética, el comunicado que sale desde Moscú les dice a los rusos, hoy se inició la Gran Guerra Patria. Ese fue el comunicado del Kremlin a los rusos ese día. Por eso conmemoran la Gran Guerra Patria, porque el comunicado oficial del Kremlin declaró la Gran Guerra Patria contra los nazis el día que cruzaron la frontera. Sí, pero mirá lo que decía The Times, haciendo el análisis. Espera, mirá esto. Sí. Acaba de llegar un amigo de China. Sí. Torero. Sí, Y se va con Xi Jinping. Acaba de Vení llegar. que tenemos que negociar, vení. Están discutiendo aranceles. Buah. Tranqui. Qué sé yo, es una reunión de amigos, un asado en el Kremlin. Tranqui. Bueno, Bueno, ¿qué decía el Times? El Times mostrando el desfile de las fuerzas militares, un desfile impresionante. Ahí lo tenés, fue, lo tenés. Estamos poniendo ahora en impresionante el desfile. Decía que hay mucho malestar entre los oficiales de las Fuerzas Armadas rusas y que es inminente un golpe para sacarlo a Putin. Bueno. muy bien informados están, ¿eh? Si te lo dicen desde Londres, no, pará. Si te lo dicen desde Londres y yo soy Putin, y yo tomo nota. Hay en marcha un golpe orquestado por el MI6 con algunos oficiales infieles no pierdas un minuto. Obviamente No que pierdas no, un minuto. obvio, pero Se lo te avisan cae- encima. Pero olvídate, mira, si hay algo que los ingleses temen, es a la ira del oso ruso porque los odian. Sí. Cada tanto le hacen pasar un submarino nuclear por la puerta de la isla, en navegación abierta, para hacerles acordar que les encantaría visitar el Big Ben.
Y obviamente todas las maniobras que intentaron en estos 3 años de conflicto de Ucrania, incluido mandarle el mercenario hasta Moscú, que justo se iba y se le cayó el avión. Son esas cosas que pasan en la vida. Terminan muy mal. Siempre termina Si hay mal. algo que el pueblo ruso tiene orgullo, es de ser ruso. Claro. Y no hay ninguna posibilidad de una fisura en un conflicto del que participe el pueblo ruso en el desarrollo del conflicto. Pueden pasar cosas como en cualquier lugar del mundo, la política es así, pero nunca en el desarrollo de un conflicto. No existe un solo ruso que atente contra el pueblo ruso o una victoria rusa frente a un enemigo en desarrollo. Con lo cual toda esa paja de inteligencia, el MI5 y todo este pelotudo impresentable que no pueden hoy evitar que cuando se les muera el canceroso del rey asuman los impresentables hijos de ese dúo de impresentables de pus que son los reyes de Inglaterra, una ya muerta gracias a Dios y el otro en camino. Acuérdense que vamos a brindar en la calle con mucho champán el día que se muera este hijo de puta. Es una monarquía en decadencia absoluta y total, sin ninguna capacidad de incidencia real, que se han tenido que ir de la Unión Europea hacia un repliegue sobre su propio territorio porque ya no podían resistir la economía compartida con Europa. No tienen influencia real ya en la economía global. Estados Unidos está a la defensiva absolutamente con Trump, abandonándolos a los ingleses de manera, te diría que humillante, diciéndoles arréglensela como puedan, Sí. porque acá primero estamos nosotros y estamos con mucho quilombo para atenderlos a ustedes. América para los americanos, doctrina Monroe, o sea, aranceles para todo, para ustedes también. O sea, la verdad que Inglaterra está, gracias a Dios, en un muy mal momento y espero que cada día empeore hasta su desaparición, pero yo no creo que hoy sea ninguna preocupación de Vladimir Putin lo que diga un pelotudo del Times o la inteligencia británica, que hoy no invoca una, porque la realidad es que cuando se inició el conflicto de Ucrania, según los ingleses, Rusia no iba a tener chips para los tanques. Mira. Eso escribieron. No, porque los iban a Bueno. guardar para los drones porque Claro. se dieron cuenta que los tanques ya eran una cosa Bueno. obsoleta. 3 días después de esa pelotudez dicha por la inteligencia británica, Xi Jinping, que lo acabas de ver recién entrar con Putin a festejar el Día de la Gran Guerra Patria, le dijo, ¿de qué color y tamaño necesitas los chips? O sea, sí, los querés con la cara de Stalin, de los zares. Sí, o ya sea, que mencionas no, o sea, el tema del color. yo digo, haber subestimado en el inicio del conflicto de Ucrania que China no iba a tomar posición en apoyo directo, comercial, militar, estratégico, geopolítico, con Rusia es del nivel de ignorancia de lo que va quedando de Inglaterra. Ahí lo tenés, no sé si lo podés ver, ahí está Xi Jinping en este instante con Vladimir Putin subiendo al palco para la conmemoración de la Gran Guerra Patria. Vos recién decías del color, ¿no? ¿De qué color? Vos fijate si mirás todas las escenas a lo largo de todas las ciudades de la Federación Rusa, todo rojo. Ellos no reniegan de su pasado contrario. soviético, de Tampoco su de los pasado zares, comunista. No son hoy comunistas. El comunismo se dieron cuenta que ellos no lo querían, lo dejaron, pero no reniegan de su No pasado reniegan de su soviético. pasado, totalmente. Yo Y tuve la por eso oportunidad- voces y martillos por todos lados y banderas rojas Pero por a ver, todos lados. ¿sabés con qué tiene que ver eso? Si nosotros hubiéramos sostenido la posición en la batalla de Malvinas y hubiéramos retenido el control territorial, la historia diría que el presidente era Galtieri. No podés cambiar la historia, no podés decir que estaba Frondizi. O sea, estaba Galtieri. Los rusos ganaron la Gran Guerra Patria con Stalin, no pueden decir que estaba Putin, porque no estaba. Entonces, son un pueblo coherente. La Gran Guerra Patria la ganaron como la ex Unión Soviética bajo el gobierno de Stalin. ¿Y no, cómo lo van a negar si es la realidad histórica? O sea, solo los burros como los pueblos en los cuales vivimos nosotros tratan de negar su historia. Ellos son un pueblo que cuando vos visitás, cosa que tuve la suerte de poder hacer, ellos reivindican todo. A los zares, al comunismo, a la federación, al primer ruso que existió en la Tierra. O sea, los tipos te dicen, somos todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque somos rusos.
O sea, listo, no hay otra. O sea, su etnia, su pertenencia, su patria, tuvo gobiernos comunistas, tuvo gobierno de los Ares, ahora son la federación. Lo único que no cambió nunca es el amor a su patria. Claro. Son rusos. Claro. Y eso que nacieron en Ucrania, en lo que O hoy sea, es la Kiev. tribu Claro. Rusia nació en el año 1000 en Kiev. En Kiev, por Exactamente. eso es el Kiev de Rus. ¿Es Por, así? por eso ellos dicen que Ucrania es su territorio. Y es su territorio. Claro, y es su Exacto. territorio. Sí. Pero digamos, a ver, aparte de que es su territorio, recuerden que el país más aliado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial fue Ucrania. Así es. Eran más Con nazis Stefan que Bandera. Goebbels. Stefan Bandera. Con ¿Vos lo sabés, cual, Santiago? digamos, es lógico no solo que quieran recuperar el territorio, sino cobrar la venganza de 25 millones de muertos y encima un ejército de nazis tatuados que siguen masacrando rusos es suficiente motivo en el siglo XXI, en el 2025, para que digan basta, flaco, a verla. Hace 80 años que terminó la Segunda Guerra Mundial y Claro. ustedes siguen con la esvástica. A ver, no, o sea, Ya está. Ah, y, con el tema, y con el tema de Ucrania, la OTAN le dijo hasta aquí llegaste. Le tocaste el límite, hasta aquí llegaste. Sí, ¿me dejas Muy simple. meter un Dale. bocado de revisionismo histórico? Sí, Porque claro. es muy importante hacerlo, porque hasta que no sepamos la verdad, nunca vamos a entender nada de lo que pasó. Nos han contado todas mentiras acerca de la Segunda Guerra Mundial. Todas, ¿eh? No hay una sola cosa que no sea mentira en lo que respecta a lo que nos contaron la Segunda Bueno, Guerra Enrique, Mundial. el objetivo de Lo Churchill, más- perdón, el objetivo de Churchill también en un momento Sí. fue derrotar a la Unión Soviética. Para eso iba a ir. La más grande de todas las mentiras fue que Hitler murió en el búnker de Berlín. Hitler murió en Paraguay, está demostrado ya, eso hasta está desclasificado por la CIA, vivió acá en Bariloche hasta la caída del general y luego se instaló en Paraguay bajo el paraguas protector de Stroessner. Pero no quería ir a eso, que Abel Basti lo documenta muy muy bien en todos sus libros y en las entrevistas que muchos le han hecho. incluido yo. perdóname que ahí diciendo aprobado no hay nada. Bueno, ni pero- una cosa ni la otra, es un delirio decir que algo está aprobado. Bueno. No está aprobado, está... Hay digamos, serios indicios ah, que pero- te no, pero llevan no a podemos esa seriamente decir una conclusión. cosa de Está esa bien. magnitud. A ver, Serios indicios que te llevan a esa conclusión. yo he vivido en la Patagonia, conozco profundamente cómo fueron las cosas en términos de presencia de nazis en Argentina y sus motivos. Ahora, la realidad es que probado no hay nada. Stalin se llevó los restos craneales de lo que supuestamente era la cabeza de Hitler y la exhibieron, incluso explicando por dónde había entrado el balazo y marcando el orificio de ingreso. Después Stalin retiró eso y negó que fuera efectivamente el cráneo Sí. de Hitler y todavía lo tienen. Existen búsquedas de la CIA en Latinoamérica de una posible fuga que nunca probada por ninguna metodología, digamos, son parte de las cronologías fantasiosas que cada uno puede tener de justamente el misterio que el propio Hitler creó con su muerte. O sea, si hay algo que logró Hitler fue burlarse de los aliados a la hora de la muerte porque dejó la sombra de la sospecha eterna de que nadie sabrá efectivamente jamás qué carajo pasó. Claro. Entonces, cada uno puede contar lo que quiera y decir que tiene la prueba, la no prueba, que Stalin tenía el cráneo, que los yanquis dicen que vino para acá, alguien que diga que lo vio. A ver, si es por eso, Perciabale dijo que lo vio con Eva Braun en Tomando una hora un café. Sí, Claro. sí, junto a Entonces, China la verdad, Pero aparte, no digamos barbaridad. A History Channel le encanta esa historia terminar porque esto que está quería contar. Que a History Channel le encanta historia porque están siempre, es muy interesante la teoría y todo, pero es verdad, no tenemos no hay una prueba Existe, concreta. no hay nada. Y no se va a saber nunca tampoco. No se va a Ay, saber. Va a quedar yo siempre te como digo, el misterio. Santiago, el que hay misterio. mucho más de lo que te imaginas y te vas a sorprender, pero no caigamos en Conozco eso. esa teoría desarrollada, conozco al que la hizo y está todo cosido con alambre. Está bien, pero no atado caigamos con en eso. hilo Déjame de ahora coser. ir a la previa, al ascenso de Hitler. Sí. El ascenso de Hitler fue orquestado y financiado por las monarquías europeas. Sí, claro. ¿Por qué? Por las- Henry Ford. y Henry Claro, y el Ford. poder judío Porque económico, las claro. monarquías Y el grupo europeas Rockefeller, temían sufrir el mismo destino que sus primos Romanov a manos de los soviéticos. Sufrían temer... Los Romanov temer el eran mismo primos de los Windsor. Sí, exactamente. Nicolás era primo de los Windsor. También, y de Guillermo, del Kaiser Guillermo. Básicamente II. era el Eran que tenía todos que parar el primos. comunismo. Exactamente. Entonces, el único país que tenía una estructura militar como para parar eso y con un personaje que podía llegar a alentar eso, No, era la perdón. Alemania de Hitler. No No. había otra. Alemania no tenía ningún fierro porque le habían hecho firmar la rendición de Versalles, con lo cual
tuvieron que hacerse los boludos y permitirle que se rearme para cumplir con esa misión. Exacto. Porque no tenían una bala 22, porque se lo prohibía el Tratado de Versalles. Con lo cual, cuando los aliados hacen los boludos y dejan que Hitler avance, es porque le dieron la tarea a Hitler de parar a los comunistas. Entonces, avanza un rearme que estaba absolutamente prohibido y todos miran para otro lado. Y todos fueron mirando para otro lado, de manera permanente y sistemática. De hecho, Hitler hace un acuerdo con Stalin. Se firma un acuerdo y cierra un acuerdo con Stalin. Hitler logra cerrar varios acuerdos que le van permitiendo avanzar y ganar tiempo. Y esos acuerdos también firma uno con Londres. Claro. Y todos están convencidos que Hitler se va a conformar con lo que ya había invadido. Pero como todo modelo expansivo que necesita más recursos para sostener los territorios ocupados, llega a la conclusión de que necesita de Rusia también. Stalin no cree que Hitler va a abrir dos frentes al mismo tiempo. Considera que es una estupidez, que lo fue, y que le iba a costar la guerra, y pasó. Pero Stalin solo se equivocó en una cosa: Hitler era lo suficientemente descerebrado, anormal y delirante como para abrir dos frentes, y lo hizo con la Operación Barbarroja. Con lo cual, Sí. obviamente, la guerra la ganaron los rusos, la guerra la ganó Stalin, la guerra la ganó Sí, los que entraron en Berlín la fueron los URSS, rusos. La Unión Soviética. la Unión Soviética. Eso no hay manera de discutirlo salvo por Hollywood. Rescatando al soldado Brian. Sí, claro. Bueno, no, pero hay otra película, Patton, que también, que dicen que los rusos llegan primero a Berlín por las diferencias que tenía Patton con Eisenhower y con Montgomery. No, el tema es que Patton decía que había que hacer una sociedad con los nazis para ir por los comunistas. Patton lo que decía es: no terminemos con los nazis, utilicemos todos los prisioneros nazis y hagamos una alianza con los nazis para ir por los comunistas. Por eso Claro. a Patton le dicen: volvete para acá, dejá la pelotudez. Churchill pensaba lo mismo, ¿eh? Pero bueno, a ver, el escenario que se plantea es que, como diría el general, la única verdad es la realidad. La realidad terminó con los aliados sentados con Stalin, todos contra Hitler. El planteo no nació honestamente, porque si hubieran sido honestos, hubieran iniciado la guerra con la invasión a Polonia, y no pasó. O sea, el día que Hitler cruza Polonia, ahí todos tenían que pararse de mano y decir: Basta. basta, no, devolvé Polonia. Claro. Nadie dijo devolver Polonia. Lo dijo: bueno, no pasa nada, es Polonia. Claro. No, o sea, y todos iban haciendo los boludos, Claro. y básicamente todos se hicieron los boludos, hasta que finalmente el frente ruso es lo que produce que todo cambie. Porque Pearl Harbor, muchachos, habrá que estudiar la historia para ver si los yanquis querían que le hundan la flota para entrar en la guerra o los sorprendieron los japoneses. No, Bueno, también se dice que eso también lo gestó Estados Unidos. Por eso hay que ver si no le dejaron todos los barquitos para que Claro. se los hundan, o realmente fue una... Y sobre lo que vos táctica decís de la japonesa. boludez de los aliados, en el 40 Hitler ya fue por Austria y por Checoslovaquia. Pero bueno, pero eso es lo que yo digo acá, muchachos. Lo que no hay que hacerse es los boludos cuando está la primera señal. Vos no tenés que esperar a probar que un nazi es nazi, porque estamos fritos. O sea, si vos necesitas la prueba, te van a invadir Polonia, Hungría, van a ir por Italia, van a ir por España, por Portugal, por Rusia, o sea, te vas a enterar cuando tenés en la puerta de tu casa. Claro, Los indicios tienen que alcanzar, porque si no estamos fritos. claro. Perdón, me había olvidado, 40 Francia también. Pero Pero a está ver, pasando ahora esto. Rompió la línea Está Maginot. pasando ahora, los representantes del pueblo todos miran para arriba, mientras hay ley de base, se pero entrega. hermano, cuando un energúmeno estúpido, psiquiátrico, descerebrado, genocida y nazi dice que va a meter presos periodistas, Sí. ¿qué más necesita?